Hola, mi Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra de Dios. En esta nueva oportunidad quiero compartir un tema que lo he titulado ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Para desarrollar este tema he tomado un versículo que está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice así: El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quien escribe Eclesiastés es Salomón, el hombre más sabio que existió sobre la tierra. Y él escribió diferentes temas en este libro, muy importantes, valiosos para nuestras vidas. Pero me llama la atención cómo él termina el capítulo 12 cuando dice el fin de todo el discurso oído, o sea, de todos los temas que él compartió en este libro, dice que lo más importante es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué es temer a Dios? No es tenerle miedo, es respetarlo, es honrar a Dios. Respetar que su presencia está en todo lugar y que no podemos ignorarlo. Eso es temer a Dios, honrarlo por lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros los seres humanos. Guardar sus mandamientos es obedecer, es creerle en a lo que Él dice en su palabra y obedecerlo, o sea, practicarlo en nuestro diario vivir. Y lo último dice, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué nos está diciendo cuando dice el todo del hombre? Significa que es lo más importante que podemos hacer nosotros aquí en la tierra, obedecer sus mandamientos. Tenemos que reconocer que hoy los seres humanos estamos haciendo todo lo contrario. O sea, la palabra nos enseña que debemos obedecer sus mandamientos, pero hoy estamos haciendo todo lo contrario. Estamos viviendo tiempos donde encontramos dos grupos de personas: los que dicen creer en Dios y los que demuestran creerle a Dios. O sea, hay un grupo muy grande el cual solamente se ha limitado a decir que cree en Dios y llega hasta allí. Pero hay otro grupo el cual le cree a lo que Dios dice en su palabra y está colocando en práctica esos mandamientos. Pregunta: ¿en cuál de estos dos grupos nos encontramos hoy? ¿En el grupo de los que solamente decimos creer en Dios o en el grupo de los que le creen a Dios y obedecen sus mandamientos? Vamos a mirar dos puntos para desarrollar este tema y poder dar una respuesta a esta pregunta, o que encontremos una respuesta y que honestamente podamos decir en cuál de estos dos grupos nos encontramos. El primer punto, vamos a mirar qué significa creer en Dios, porque el tema titula ¿crees en Dios o le crees a Dios? Entonces vamos a mirar qué significa creer en Dios. Honestamente no hay mucho que decir ni que explicar en este punto. ¿Por qué? Porque creer en Dios significa que Él existe. Simplemente significa eso. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, significa que Él existe. Ahora, ¿en qué nos beneficia creer que Dios existe? Prácticamente en nada. ¿Por qué? Ya que creer en Dios es el primer paso de muchos que debemos dar para recibir los beneficios de Dios. Por eso
creer que Dios existe o decir que creemos en Dios no nos beneficia prácticamente nada. Si no sabías esto, le invito a que le pongamos mucho interés a este tema. ¿Por qué? Porque podemos estar siendo engañados o nos podemos estar engañando cuando creemos que es suficiente solamente creer en Dios. Debemos dar, ese es el primer paso, pero debemos dar muchos pasos más para que nosotros podamos recibir beneficios de parte de Dios. A medida que vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta por qué creer o decir que creemos en Dios no es suficiente, que tenemos que ir más allá. ¿Por qué hay tantas personas que solo creen en Dios? ¿O por qué hay tantas personas que solamente dicen creer en Dios? Encuentro dos razones, pueden haber más, pero por el momento voy a hablar de dos razones. La primera, por falta de conocimiento. Hay mucha gente que está confiada, hay mucha gente que está engañada, creyendo que es suficiente con decir que creemos en Dios, o esperando que Dios los bendiga, esperando que Dios les dé beneficios con solamente decir que creemos en Dios. Pero según la palabra, más adelante vamos a leer un versículo donde nos va a enseñar, nos va a explicar que no es suficiente. Entonces la falta de conocimiento nos lleva a engañarnos o a dejarnos engañar por otras personas. ¿Qué debemos hacer para obtener conocimiento de este tema, de lo que significa creer en Dios? Debemos estudiar la Biblia, debemos profundizar en la palabra, no podemos conformarnos con lo que otro nos diga. La Biblia está al alcance de cualquier clase de persona hoy en día. De nosotros depende de que podamos obtener conocimiento acerca de este tema o de cualquier otro. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que solamente creen en Dios y se han quedado allí? Por falta de conocimiento. Cuando sepamos la verdad, vamos a tomar una decisión. ¿Y esa verdad en qué está? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios dejó escrito para que nosotros lo pongamos por obra. La otra razón por la cual hay tantas personas, porque hay un grupo gigante de personas que solamente dicen creer en Dios, la otra razón es por conveniencia. Al ser humano le conviene simplemente decir que cree en Dios o que pertenece a una religión. ¿Para qué? Para poder hacer con su vida lo que le parece. Le conviene. ¿Por qué? Porque eso no le demanda ninguna clase de compromiso. Simplemente es decir que creemos en Dios y ya. Pero déjeme decirle que Dios hoy nos está diciendo que no es suficiente. Tenemos que ir más allá, tenemos que avanzar. Avanzando en el desarrollo del tema, vamos a mirar el segundo punto. ¿Qué significa creerle a Dios? Aquí sí hay mucho que decir, mucho que explicar. Creerle a Dios significa obedecer su palabra, o sea, obedecer lo que Él dice en la Biblia. Totalmente diferente a lo que significaba el primer punto. El primer punto significaba simplemente creer que Dios existe. Pero creerle a Dios ya es obedecer lo que Él dice en su palabra. Lo que nos decía Eclesiastés en el versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Creerle a Dios significa obedecer su palabra. Beneficios de obedecer su palabra. Aquí sí hay beneficios y hay un sinnúmero de beneficios cuando obedecemos la palabra. Pero voy a nombrar unos pocos por la cuestión del tiempo. El más importante, el beneficio más importante que obtenemos cuando obedecemos su palabra es la vida eterna. Lo más importante
¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra alma. Quiero que leamos Mateo capítulo 7, versículo 21, donde nos dejará claro que no todos vamos a heredar la vida eterna. Un grupo va a heredar la vida eterna y otro grupo se va a quedar sin vida eterna. O sea, va a heredar la muerte eterna. Porque así como unos van a heredar la vida eterna, otros también van a heredar la muerte eterna. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La primera parte de este versículo habla de los que simplemente dicen palabras. No todo el que me dice Señor, Señor. O sea, se refiere a ese grupo gigante que hoy existe, que simplemente se limitó a decir que cree en Dios. O sea, solamente palabras, Señor, Señor, cuando se acuerdan, cuando les conviene, cuando lo necesitan. Pero mire lo que dice Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿eso qué significa? Que unos van a entrar y que otros se van a quedar por fuera. ¿Quiénes son los que van a entrar? La segunda parte del versículo dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando habla de voluntad, se refiere al que obedece sus mandamientos, al que le cree lo que Dios escribió en la Biblia y el que lo pone por obra. Ese es el que va a dar la vida eterna. Entonces, está muy claro. El primer beneficio que encontramos por hacer la voluntad de Dios es la vida eterna. También encontramos sanidad espiritual. ¿A qué se refiere? A esas ataduras, a esas maldiciones que hemos obtenido en el mundo o por nuestra mala conducta. Dice que Dios promete sanarnos de cualquier clase de enfermedad espiritual. También promete sanarnos de esas enfermedades físicas, ¿sí? De todas las enfermedades que no nos dejan surgir en la vida o que nos mantienen en una condición que no es buena. Dios dice, yo los puedo sanar, pero si me creen a lo que está escrito en su palabra. También habla de sanidad emocional. Hoy hay muchas personas enfermas psicológicamente, emocionalmente. ¿A qué se refiere? A esas personas que tienen baja autoestima que el mundo les ha inculcado. A esas personas que tienen complejos en su vida. Dios promete sanarnos si le creemos a su palabra. ¿Y cuántos más beneficios encontramos cuando obedecemos la palabra de Dios? Una pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿por qué hay pocas personas que le creen a Dios, o sea, que obedecen su palabra? ¿Por qué hay pocas personas? Sencillo, porque el obedecer sus mandamientos demanda compromiso y cambio de vida. Entonces, el ser humano está viviendo en un tiempo donde no quiere comprometerse con nada, donde no quiere cambiar de vida. Y la palabra de Dios nos demanda eso, compromiso y cambio de vida. Por eso hay tan pocas personas en ese grupo de los que le creen a Dios y obedecen su palabra. ¿Por qué? Porque ya demanda compromiso y demanda cambio de vida. ¿Por qué hay tantas personas en ese grupo de los que dicen creer en Dios simplemente? Porque allá no hay compromiso, no hay cambio de vida. Entonces, ya podemos ir dando respuesta a esa pregunta que nos hicimos en la introducción. ¿En cuál de los dos grupos nos encontramos hoy? Ya podemos ir encontrando una respuesta. Teniendo en cuenta lo que significa creer o creerle a Dios, ¿en cuál de estos dos grupos queremos continuar? Teniendo claro que creer
o decir que le creemos a Dios no va a traer beneficios a nuestras vidas, la pregunta es, ¿queremos continuar en ese grupo? ¿O vamos a pasar al grupo de los que le creen a Dios y obedecen su palabra y que van a ser beneficiados por muchas cosas y en especial la vida eterna, que es lo más importante? Conclusión. No podemos continuar en el grupo de los que solo dicen creer en Dios. ¿Por qué? Porque no recibiremos vida eterna y ninguno otro beneficio. Debemos pasar al grupo de los que demuestran creerle a Dios para recibir vida eterna y todos los beneficios que Dios nos ofrece. Termino leyendo 1 de Juan capítulo 2 versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo nos confirma que el mundo y todos sus deseos un día van a dejar de existir. Pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que guarda sus mandamientos, permanece para siempre. Entonces, debemos tomar una decisión. O seguimos en ese grupo de los que están engañados, creyendo que simplemente es decir que creemos en Dios y no hacer nada más, o pasar al grupo de los que le creen a Dios y obedecen sus mandamientos. En este último versículo está o la voluntad del mundo o la voluntad de Dios. Pero nótese algo muy importante. El mundo pasa y sus deseos, o sea, el mundo y todo lo que él ofrece, el placer, un día va a dejar de existir. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Última pregunta que nos debemos hacer en esta oportunidad. ¿Qué prefieres? ¿Lo pasajero o lo eterno? Si prefieres lo pasajero, entonces puedes seguir en las cosas del mundo. Pero si quieres lo eterno, debes pasar al grupo de los que creen en Dios, que es el primer paso, y después creerle a Dios, o sea, lo que dice su palabra, y poner por obra sus mandamientos. Entonces vas a recibir muchos beneficios y entre todos esos beneficios, la vida eterna. Déjeme decirle como consejo personal, nada de lo que hay en este mundo vale más que obtener la vida eterna. Recuerde que la vida eterna significa vivir con Dios para siempre. Y la condenación eterna significa separados de Dios para siempre. Ese cargo de conciencia de saber que pudimos obtener la salvación, pero que la despreciamos, ese va a ser una situación muy difícil de soportar y para siempre. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida y que la podamos creer, la podamos poner por obra y que sea de bendición para nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.